amigos y amigas, tengan todos ustedes un saludo muy especial y esperamos que Dios les bendiga siempre. Hoy a través del abogado 504 vamos a dar nuestra opinión sobre el nuevo Código Penal que se pretende poner en vigencia en Honduras. Creo que es tiempo de que tengamos un nuevo Código Penal, puesto que el Código Penal que tenemos data de 1983-1985 y ya se le han hecho más de unas 300 reformas. Se han hecho ya muchas leyes especiales para cubrir la regulación de algunas conductas y pues necesitamos un cuerpo más robusto en el que se incluyan esas leyes especiales. Hay varias conductas también que no están reguladas y creemos que deben de cambiarse algunas penas que son muy duras para el tipo de delito y viceversa. Hay algunas penas que son muy blandas para el tipo de delito cometido. Para esto debemos de tomar en consideración algunas cosas. Por ejemplo, necesitamos un código que sea hecho en Honduras y para Honduras. Ha pasado ya que en muchas leyes solo se ha hecho una copia fotostática de otras leyes en otros países y que allá tal vez han estado funcionando muy bien, pero las realidades son distintas. Número 2, que se tome en cuenta la realidad de nuestro país. Decíamos que no es lo mismo la realidad de la Unión Europea que la realidad de América Central. Número 3, se debe de tratar a todas las personas de acuerdo a los delitos cometidos de la misma manera. Número 4, que se castigue el clientelismo político. Esta es una de las situaciones que complican más la aplicación de la ley en nuestro país. Otra de las cosas importantes que debemos de tomar en consideración es que haya una verdadera separación de poderes, que se ponga en función esa figura de pesos y contrapesos. Porque la verdad es que en nuestro país, y como las cosas se miran, al parecer quienes mandan son los políticos. Y pues la figura de pesos y contrapesos ha desaparecido. Debemos de encontrarla y ponerla en verdadera función. Otra cosa que debemos de tomar en consideración es que al aprobar un código se provea de las herramientas necesarias o de los medios necesarios a los aplicadores de justicia para que realmente se cumpla y se cumpla de la manera en que está estipulado en ese cuerpo legal. Porque pasa muchas veces, por ejemplo, ponen una ley en vigencia y esa ley dice, por ejemplo, una de las formalidades que todos los juicios deben de ser grabados, pero si no proveen a los tribunales de esos equipos de grabación, entonces esa ley no se cumple. Ya desde ahí empezaría o debería de empezar a ser nulo un procedimiento en el sentido de que no se está cumpliendo con todas las formalidades del caso. Y número 7, y esto creo que es una de las cosas más importantes que realmente necesitamos en nuestro país, y es que necesitamos una reestructuración de la institucionalidad del país. Bueno, y es casi de lo que queda de la institucionalidad, porque la verdad es que nuestro país hace tiempo viene mostrando muchos problemas en ese sentido. Y a raíz de eso, pues, hay una descompensación social. ¿Por qué creen que la gente está huyendo de nuestro país en grandes caravanas? La gente no tiene trabajo, no tiene seguridad, no tiene salud, falta educación, falta un montón de cosas. Y es porque la institucionalidad no está funcionando y además de eso, hay muchos delitos de corrupción y el dinero llega a unas pocas manos y ahí nomás se queda. Y con este código básicamente estamos protegiendo, estamos golpeando con guante blanco a ese tipo de conductas delictivas. Hay una cosa que vale la pena tomar en consideración y es que por algunas circunstancias, por algunas razones, por algunas cosas que se han dado en la trayectoria de aprobación de este nuevo Código Penal, este es un acto nulo ixo iure, es decir, tiene una nulidad absoluta o de pleno y su ineficacia es intrínseca y por ello carece ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de una previa impugnación. En vista de no haber sido formado, sancionado
promulgado con las formalidades que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La Constitución de la República establece desde los artículos 213 al 221 cómo debe de ser creada, cómo debe de ser sancionada y cómo debe de ser promulgada una ley, y además de eso pues está acompañada de las leyes especiales. Tal es el caso de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Entonces, si no se han tomado en consideración estas formalidades, este proyecto es nulo de pleno derecho y por tanto no debería de entrar en vigencia en nuestro país. No deberíamos estar siquiera alegando si tiene algunas bondades y si tiene algunas irregularidades, sino que básicamente deberían de hacer un nuevo proyecto y que se haga de acuerdo a la realidad hondureña y por gente que realmente conoce nuestro país. Hay otra de las cosas que vale la pena tomar en consideración, es que en este código se han hecho reducciones en las penas de los delitos de corrupción, que decíamos que es una de los flagelos que más está dañando nuestro país, y están los artículos del 474 al 484. También está el 311 que se refiere al narcotráfico. En el caso de la libertad sexual, aunque han aparecido algunas figuras, pero hay delitos, por ejemplo, como en el caso del estupro, que básicamente desaparecen. Otro, se está criminalizando el derecho a la huelga. Según el artículo 580, básicamente están o van a acusar de terrorismo a las personas que hagan huelga, y hay otros artículos acompañantes como el 553, el 570, que van a relacionarse con este tipo. Entonces, ¿qué? Ahora ya todo el pueblo hondureño tiene que quedarse callado con las barbaridades, con las cosas que están pasando en nuestro país. Entonces va a ser un país básicamente que va a quedar en el olvido, hundido en la desesperación, hundido en la calamidad, porque la gente no va a tener derecho ni siquiera a hacer que se escuche su voz. Algunos preguntarán, bueno, pero es que se puede manifestar de forma pacífica. El problema es que a veces si no haces el uso de cierto esfuerzo, de cierta fuerza, nadie va a escuchar lo que estás diciendo, aunque tengas la razón. Vamos a ver también, se restringe la libre expresión a través del artículo 28 y otros artículos, y desaparecen algunos delitos. Por ejemplo, en este caso, el delito considerado como abuso de autoridad, y que está en el Código Penal, en el actual Código Penal, en el artículo 349, numeral 2, eso desaparece. ¿Y qué? Lo que se va haciendo es como un juego de ajedrez, buscando la manera de evadir la justicia por parte de algunos sectores de nuestro país. Bien, hay algunos que dicen, bueno, pero si las penas quedan de 6 a 9 y hay agravantes y todo eso, ¿cómo es posible que digan que pues, las penas son muy bajas en los casos de corrupción? Lo que sucede es que también hay que tomar en consideración que nosotros tenemos algunas figuras alternas en nuestro código procesal y en el mismo código que se pretende poner en vigencia. Y por ejemplo tenemos los procedimientos abreviados, tenemos la suspensión del fallo, tenemos algunas atenuantes, tenemos el reemplazo de la pena de prisión, suspensión de la ejecución de la pena, de ahí aparecen conmutas, libertad condicional, y en último caso aparece la estricta conformidad. Y dependiendo de la situación, entonces habrá estudios, análisis y todo eso para ver cómo una persona que ha cometido actos de corrupción pues pueda quedar en libertad y goce de lo que ha extraído de la administración pública. Entonces, no es una cuestión de que vamos a oponernos siempre a que haya cambios en nuestro país, pero queremos cambios verdaderos, no cosas de compadre hablado.
Por ejemplo, en algunos casos, como el artículo 484, pues al parecer bastará con solo esconder por un par de años el producto robado y después desaparecer con un buen negocio y a seguir viviendo la vida loca. Entonces, creemos que este código realmente, por todas las irregularidades que tiene, no debería de entrar en vigencia, y sí verdaderamente se le debería de poner atención, a una reestructuración de la institucionalidad del Estado de Honduras. Se le debería de poner atención a todos esos actos de corrupción, empezando por ese clientelismo político en el que quien manda verdaderamente en varios sentidos es el que tiene el poder político, y hacer algo por nuestro país. Y señores congresistas, a lo mejor solo pues soy un humilde ciudadano, pero sí les digo, si han sido electos para cargos de elección popular, como ser un diputado al Congreso Nacional, por favor vayan y defiendan los derechos del pueblo que los eligió. Vayan al Congreso y por lo menos pongan atención de lo que allí se está tratando, y no dejemos que nos den gato por liebre. Así es de que, mis queridos amigos, muchas bendiciones, y esperamos siempre que Dios les bendiga y sigamos en contacto. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, pónganle la campanita de notificaciones y pues básicamente estamos para servirle. Muchas gracias.